Hola, estás escuchando Tricharlas, tu podcast de triatlón en español, por tu host, Steffi Guado. Este es un espacio donde triatletas y en ocasiones atletas de diversas disciplinas nos comparten sus experiencias y lecciones aprendidas. Además, podrás escuchar de expertos y o conocedores sobre temas que te ayudarán a potenciar tanto tu desempeño físico como mental. Nuestro objetivo es que de cada episodio te lleves información valiosa para acompañarte en tu crecimiento de mente, cuerpo y espíritu. Déjate inspirar y ponte a entrenar. Si te gusta lo que escuchas, te agradecemos compartas el episodio, nos sigas y nos apoyes con un rating de 5 estrellas. Bienvenidos a Tricharlas. Yo soy su host, Steffi Guado, y hoy tengo el gusto de presentarles a quien tengo de invitado al doctor Pichu, a Jesús Rivera, que es médico deportivo y el CEO de Aquiles MD. Me lo habían, justo le estaba contando fuera del aire que me habían platicado muchísimo de él y hasta ahorita se me hace el gusto de conocerlo. Tiene una trayectoria de deporte, del conocimiento del deportista, más que nada, ¿no? O sea, aparte del deporte, del deportista, súper extenso, o sea, que podríamos sacar 1000 temas hoy, pero vamos poco a poco. Doctor Pichu, pues mucho gusto y gracias por estar aquí. Hola, ¿cómo estás, Steffi? Muchas gracias por la invitación y pues un gusto estar aquí conviviendo un poquito contigo y con todo tu foro que me han platicado que está muy padre tu podcast. Pues aquí estamos a la orden. Muchas gracias. Y bueno, una cosa que yo siempre les pregunto a los entrevistados es cómo llegan al triatlón, ¿no? Y justo escuchando otras entrevistas de Pichu, escuchaba que él fue nadador desde chico, que había hecho duatlones, pero entró al mundo del tenis y se quedó en el tenis un buen rato. Él es de Durango, entonces pues me imagino que también por ahí a lo mejor el triatlón todavía no era algo grande, pero eso fue lo que te cautivó un rato y ya después llegamos al triatlón por otras circunstancias. Sí, así es. Empezamos ahí con esa parte y la verdad es que correr no era como mi hit, que digamos. Eh, pero cuando me fui a hacer la especialidad en España, cuando tuvimos que hacer mi tesis, decidí investigar sobre el tema de la diabetes tipo 1 en los deportes de resistencia y allá hice un amigo que era diabético tipo 1 y él traía como la ilusión de hacer un Ironman. Y entonces se me ocurrió la grandísima idea, sin tener mucho contexto, de hacer el Ironman de Niza junto con él y hacer un protocolo donde íbamos a estar siguiendo eh, los niveles de glucosa y las pautas y estrategias de alimentación para un diabético tipo 1 comparado con una persona eh, convencional en niveles hormonales y metabólicos, ¿no? Y ahí fue como sin querer queriendo, nos fuimos metiendo en el mundo del triatlón. Oye, pero, o sea, y bueno, un poquito antes en esta etapa de la maestría bueno, es que no sé ni por dónde empezar porque he escuchado tanto, ¿no? Que luego ya quiero contarles todo y que nos cuente todo, pero, pero Pichu cuenta que él al principio pensaba que de médico deportivo pues no iba a hacer mucho, ¿no? Sí, Y encontró después cómo ir a España a estudiarlo. Entonces aquí entramos al capítulo España y allá, allá cuentas tú que conociste una persona que fue y te fue metiendo al mundo del ciclismo también un poquito más como el ciclismo profesional, ¿no? sí, correcto. Yo, o sea, siempre tenía la ilusión de ser médico del deporte porque toda mi familia, tengo un antecedente de medicina muy grande. Desde mi bisabuelo estaba metido en el tema de la medicina, fue uno de los creadores del suero antialacránico junto con el doctor Luis Pasteur y tengo una trayectoria de medicina enorme, ¿no? Pero me apasionaba el deporte toda la vida
Y yo pensaba ser médico internista porque yo creía que me iba a morir de hambre siendo médico deportivo, hasta que en una charla con mi abuelo me dijo, oye, no, tienes que hacer lo que te apasiona, no puedes estar haciendo algo por querer hacerlo, ¿no? Pero a mí como que en ese entonces no me convencía mucho el plan de estudios de la medicina del deporte en México. Hoy en día creo que ha cambiado mucho ya, pero en aquel entonces sí estaba diferente y fue como me surgió la idea de empezar a buscar cosas diferentes y es como por azares del destino llego a España y curiosamente el director general eh, pues yo no sabía que era un médico deportivo muy, muy afamado. Eh, Tan es así que fue quien operó a Lance Armstrong con su fractura de clavícula justo antes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, nada más para que te des una idea. Y yo no sabía nada de eso. De hecho, como hasta los 8 o 9 meses de estar en España, con mi deseo y mi intención como de empezar a trabajar, me invitó el doctor Carlos Barrios a visitar su consultorio y ver opciones de cómo me podía ayudar como a trabajar. Y me preguntó él que qué me gustaría empezar, ¿no? Y yo tenía mucha pasión por el ciclismo. La sigo teniendo, ¿no? Pero en aquel entonces pues, estaba clavadísimo en el ciclismo, pero también era como muy ignorante en ese mundo del ciclismo. Y entonces me dice, ¿te gusta el ciclismo? Y se rió, ¿no? Y me dice, te espero en mi consultorio. Y al día siguiente, cuando fui, y lo primero que empiezo a ver en el pasillo, los jerseys de Lance Armstrong firmados, del Chechu Rubiera, de grandes ciclistas de aquella época, no, hombre, pues se me fue la sangre al piso, ¿no? Y ahí fue donde él me comentó que había sido 2 años del equipo USA Postal con Lance. Posteriormente él se retiró y se metió a la investigación, pero pues en el mundo del ciclismo era muy conocido el doctor Carlos Barrios, ¿no? Entonces él es el que me da la pauta para entrar como médico al mundo del ciclismo de ruta profesional. Empiezo a trabajar ahí con algunos equipos como el Karpin Galicia, el Relasgam, el Murcia, y pues eso, nos tocó una temporada muy interesante ahí en la Vuelta a España, Tour de France, Vuelta a Portugal, bueno, pues un montón de carreras en el centro de Europa, siendo médico deportivo de un equipo, ¿no? Y es como me clavé mucho ahí en ese punto, ¿no? ¿Cómo fue que regresaste a México? Fíjate que yo estaba bien clavado, nomás que en aquel entonces se empezó a poner como muy tensa la cuestión con respecto al tema del dopaje y como que ya me estaba cansando mucho, ¿no? Esa situación era como complicado y estresante. Y en el equipo que yo estaba, los invitan a participar en lo que fue la primera vuelta a Chihuahua. Había habido muchos años que se había hecho la Vuelta a México y se suspendió. Y en México, país, ya teníamos mucho que no había una vuelta ciclista profesional de ruta. Y entonces alguien decide hacer la Vuelta a Chihuahua Internacional. Invitaron a varios equipos europeos que eran de los mejores equipos que había en ciclismo en aquel entonces. Y entre ellos invitaron a mi equipo. Entonces me tocó venir con el equipo, que por cierto ganamos la vuelta con Paco Mancebo. Fue una experiencia muy padre y ahí fui como conociendo, porque cuando yo regresé a México en esto, pues la gente de ciclismo de ruta en México no me conocían ni yo los conocía. Y les llamó mucho la atención que un mexicano anduviera con un equipo español en el staff, ¿no? Entonces, esa vuelta fue finales de noviembre. Entonces yo decido quedarme a pasar Navidades aquí en México. Soy originario de Durango, capital, y me fui con mis papás a pasar Navidades. Y en enero nos dicen que el equipo, el patrocinador principal, se declaró en quiebra y que se acabó el equipo, ¿no? Entonces, yo estaba por regresarme a España y en eso nos dieron esa noticia. Y entonces decidí quedarme un par de meses antes de regresar a Europa otra vez a trabajar. Y quedándome aquí, empecé, me habló por allí algunos directores de equipos de ciclismo ruta de México, empecé a dar algunas consultorías
y mi papá es médico y empezó, oye, tengo una paciente de columna, de rodilla, no sé qué. Total que empecé a consultar y empecé a ver que había un área de oportunidad gigantesca en todos los sentidos. Y entonces como que no sé si fueron eh, algunas señales divinas que me dijeron, ¿sabes qué? Ya es momento de regresar a México y empezar a poner nuestro granito de arena, ¿no? Y fue como regresé a México nuevamente. Y es que pues ya también con una experiencia bien padre, ¿no? O sea, esto que nos cuentas ahorita, pues yo creo que puede ser que es la única persona en México que la puede contar. Y bueno, ahorita lo que has creado ya es inmenso, ¿no? O sea, que las vueltas de la vida, ¿no? Que regresaste como que sin saber un poco por dónde vivir la cosa y ya tienes un centro integral con todo, ¿no? Yo creo que es el lugar más completo que existe en México ahorita. Cuéntanos un Sí, poquito más del centro para la gente que no lo conoce. fíjate que ahí hay una historia porque cuando decido quedarme, me regreso a Durango Capital a poner pues, mi primer concepto de Aquiles, tratando de que fuera un concepto integral, pero muy pequeño al inicio para arrancar. Y en aquel entonces me fue a visitar a Durango el mismísimo Raúl Alcalá para que le hiciera una prueba de esfuerzo y me dice, oye, ¿tú de dónde saliste o qué onda? No, y le digo, pues no sé, aquí estoy, ¿por qué? Me dice, ¿sabes qué? Dice, me retiré del ciclismo y Raúl quería volver para ser campeón nacional de ruta a sus 40 años en categoría elite en la disciplina de contrarreloj. Y dice que empezó a investigar con amigos ciclistas de Europa que era como los métodos más nuevos, modernos que tenían de entrenamiento, qué es lo que estaban como haciendo la gente por allá por Europa, porque pues él compitió mucho tiempo en Europa. Y entonces por ahí un par de ciclistas dijeron, oye, hay un paisano turno que estuvo acá y trae un muy buen concepto y dice, y está ahorita en México, a visitarlo. Entonces, fue como Raúl se entera de mí y va y me visita a Durango, lo empezamos a preparar y a entrenar para competir el Campeonato Nacional de Ruta de Contrarreloj y ya hicimos una muy buena amistad. Yo no lo conocía antes de esto y él me dice, oye, es que está el concepto que traes está padrísimo. Dice, pero si no te sales de Durango, te vas a morir de hambre. Eh, Estás muy aislado, o sea, no por ser Durango, sino que estás muy aislado. Y dice, y la neta, dice, yo ya no vuelvo a venir hasta acá a verte. Dice, yo creo que tienes que moverte, ¿no? Y yo creo que él fue el que me impulsó a tomar esa decisión de que me tenía que mover, ¿no? Y al final, por varios factores, termino viniéndome a León, Guanajuato, y aquí monto el primer centro. Tuvimos buena respuesta y hace un año y medio creamos el nuevo centro Aquiles, que lo acabamos de inaugurar con un concepto mucho más integral, donde ya tenemos pues prácticamente no todo, ¿no? Tenemos una alberca de 25 metros, tenemos los laboratorios de fisiología, de biomecánica, tenemos un área de entrenamiento, de fuerza, tenemos un área de simuladores, está toda el área de fisioterapia, el área de nutrición deportiva, tenemos psicóloga deportiva, pediatra deportivo, tenemos un laboratorio de análisis muscular que es como un estudio de electromiografía de superficie donde analizas el comportamiento de la activación muscular y puedes detectar el origen de una lesión por temas de imbalances. Está muy interesante esa parte. Y entonces hicimos todo un concepto porque en alguna ocasión vino un cliente foráneo al Aquiles anterior y ya tenía como que varias cosas, ¿no? Y a él le gustó mucho una alberca de flujo de contracorriente que tenemos, de estas de que nada si no avanzas. Y entonces Ajá. hacemos ahí análisis de biomecánica de natación, ¿no? Y entonces me dijo, no, es que me la pasé bien padre, dice, es como la Disneylandia de los deportistas. Y se me quedó muy grabado y dije, no, o sea, tengo que hacer realmente ese concepto, ¿no? Y fue cuando nace este nuevo proyecto donde ya hacemos todo de manera integral, ¿no? Hacemos periódicamente eventos, justo ahorita en Semana Santa, y tenemos un camp donde viene mucha gente de diferentes partes de la República, se hacen rodadas grupales, luego se hacen clases de natación grupales, pero luego la gente aprovecha
como para ir experimentando todos los servicios, ¿no? Se hace una prueba de esfuerzo, un análisis de biomecánica, y entonces la idea es que vayas como conociendo tu cuerpo en todos los sentidos y que vayas teniendo como un equipo multidisciplinar que te va ayudando a rendir mejor o evitar el hacer un deporte pues de manera más segura, ¿no? Claro, y yo creo que, o sea, no he escuchado de otra persona que haga lo mismo que tú, o sea, que sea médico deportivo y seas coach, ¿no? A partir de esa experiencia, ¿no? Porque siento que es diferente cuando eres un coach, porque tú fuiste atleta o tú fuiste el profesional, pero cuando tienes como el conocimiento del cuerpo humano tan a profundidad como tú, o sea, yo creo que lo ves diferente, ¿no? Sí, vas viendo las cosas de una manera diferente y digo, yo creo que el posgrado en fisiología de alto rendimiento me abrió también todavía más la mente de cómo responde el cuerpo al ejercicio y de esa manera también qué puedes hacer para que responda de una mejor manera, ¿no? Entonces, mucho de la metodología del entreno de Aquiles en el concepto entreno pues a simple vista puede ser un programa de entrenamiento como muy convencional de Training Peaks, pero en el fondo sí es un programa que viene más pensado en qué parámetros de las intensidades, de los intervalos, obtienes mejores resultados, ¿no? Y a lo mejor cualquiera te puede poner un entrenamiento de 3 intervalos a 5 minutos a determinada intensidad, pero la magia se hace cuando esa intensidad es exactamente donde tienes que tocar el botón, ¿no? Yo les digo que es como si tuviéramos en el cerebro una caja de botones y dependiendo de la intensidad a la que hagas, tocas un botón y obtienes un resultado diferente. Entonces aquí la idea es evaluarte, en conocer esos botones o esas intensidades donde tu cuerpo obtiene cosas diferentes y de ahí estructurar un plan de trabajo para que tu rendimiento se detone, ¿no? Que es como estamos hoy haciendo en día las cosas. Por ahí, ahorita tenemos algunos triatletas elite de 73 entrenando con nosotros. Starlet, que acaba de quedar podium en Campeche en 73, está Eduardo Pérez Andi, está Tomás Rodríguez, y hay otros chavitos que están en formación, que están apuntando para esto también muy fuerte. Y el otro día los vieron ahí entrenando un cliente entre broma y broma dijo, no, es que es el Mexican Method, haciendo un poquito como Ajá, con el burla, Norwegian. sí, como un poquito de burla a los noruegos. Y Ajá. entonces puso y ya nos botamos de la risa y por ahí alguien hizo un hashtag y empezó a rolar en las redes sociales todo ese rollo, ¿no? Y ahora ya hacemos hasta broma que de repente están en las series y les acerco unos rufles con unas salsabritas y le digo, no, es que es parte del Mexican Method. Pero sí, más o menos fue como fuimos creando una metodología de entrenamiento un poquito diferente y muy a lo que fui conociendo yo en Europa y en lo que fui aprendiendo y en lo que me fui introduciendo, ¿no? Aquí la idea es optimizar el tiempo del atleta, la persona. Tenemos muchos clientes que son comunes y corrientes, que chambean, son padres de familia y que quieren entrenar y hacer bien las cosas y pues ahí tienes que optimizar el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que en ese tenor de tener un entrenamiento más smart, fuimos creando como una estrategia pues muy particular, ¿no? Que fuimos como obteniendo de las diferentes áreas. Y pues creo que nos ha estado funcionando y lo más importante, nos estamos divirtiendo un montón. Oye, no, bueno, eso es lo más importante. Yo creo Sí. que eso es sobre todo. Pero claro, o sea, toda la data que han juntado, ¿no? O que juntan a través de estos exámenes, que pues ya es mucho más informado lo que se ha ido creando, pues. Sí, totalmente. De hecho, tengo la inquietud muy grande de empezar a analizar, compartir y difundir un poco más toda esta data que hemos recabado, porque al final pues, nos han caído muchos deportistas de resistencia de diferentes disciplinas y como siempre he tenido la fortuna de poder tener muchos dispositivos para poder medir varias cosas, como que nos da la pauta de conocer un poco más, ¿no? Y ir viendo tendencias,
eh, de cómo entrenar la fuerza con mayor especificidad, cómo entrenar el VO2 Max, los diferentes biomarcadores. Tenemos alrededor de 2 años trabajando con un software que desarrollaron unos suizos que hoy en día lo utilizan equipos como la selección de triatlón de Noruega, el Jumbo Visma, el Movistar, que te permiten como hacer un análisis fisiológico muy, muy profundo de un atleta. Y haz de cuenta, yo les digo que es como un mapa con una brújula donde te dice dónde estás a nivel rendimiento y metabolismo y hacia dónde puedes ir, ¿no? Dependiendo el tipo de competencia que tú quieres hacer, ¿no? O sea, tú estás aquí con unos valores, pero esos valores van a cambiar mucho si vas hacia un triatlón sprint olímpico o si vas a un medio Ironman o un Ironman. Esos biomarcadores fisiológicos, la mezcla de ellos determinan el rendimiento dependiendo las características de la competición a nivel fisiológico. Y entonces ahí es Ok. donde tienes que trabajar, ¿no? O sea, el año pasado estuve trabajando casi un año con esta Mercedes Romero y la verdad fue una experiencia muy padre. Desgraciadamente ya tuvo que regresarse a Guadalajara. Está en muy buenas manos ahorita con el coach Luis Chávez, pero para mí fue una experiencia muy padre ese año porque pues era contrastar, ¿no? Un triatlón explosivo, rápido contra lo que estábamos trabajando con los de larga distancia. Y justo este software es lo que te da, ¿no? Decir dónde estás y hacia dónde quieres ir o qué necesitas para llegar a donde quieres ir, ¿no? Más bien. Mm. Y por ejemplo, en eso comparativo que estabas haciendo, sí se podía ver en los análisis que a lo mejor un atleta sí trae más cuerpo físico o en esa madurez que tiene en ese punto de su vida para una distancia que para otra. Sí, totalmente. De hecho, hay una anécdota que conté por ahí en alguna ocasión en un podcast, en una entrevista que me hicieron el favor de hacer, de que hace 3 años y medio, cuando llegó Tomás Rodríguez aquí a Aquiles, él llegó siendo triatleta de distancia olímpica y sprint y era muy malito. O sea, era de la media tabla para abajo, ¿no? Y cuando él llegó diciéndome que quería que yo lo entrenara porque tenía la intención de meterse al ciclo olímpico y que si no lograba conmigo eso, que ya se iba a retirar. Y a la hora que le empezamos a hacer las pruebas y lo empezamos a analizar, le digo, Tomás, es que eres muy malo para esa distancia, pero tienes muchas capacidades fisiológicas para la larga distancia. No, ¿cómo cree que yo las largas distancias no me caen gordas? Le digo, es que, o sea, aquí todos tus biomarcadores, todos tus estudios me dan que te puede ir muy bien en las medianas y largas distancias. No, no, yo quiero ir acá, ¿no? Y empezó a entrenar y empezamos a trabajar y como a los 3, 4 meses le volví a enseñar otra vez los estudios y le dije, mira, Tomás, neta, estás perdiendo el tiempo. O sea, si quieres, podemos seguir intentándolo, pero creo que la puedes reventar en esta otra distancia, ¿no? Y vaya Y que lo entonces, está haciendo. y entonces al final, sí, al final decide, me dice, bueno, ¿cuál es el próximo evento que va usted? Le dije, no, pues voy a ir a Galveston. Y me dice, lo acompaño. Y entonces, fue su primer debut en 73. Le fue bien, aunque tuvo hay algunos percances en la bici y se enganchó con la distancia y se dio cuenta que realmente tenía más cualidades para esa disciplina, ¿no? Y pues bueno, creo que ahorita lleva 2 años y medio en esa distancia y hoy en día está prácticamente en el top 10 del mundo en el área de correr. En el área de natación está dentro del top 80 y en la bici como en el 150, que es un poquito su debilidad por su complexión, pero pues a nivel general, global, está dentro de los 70 primeros del mundo, ¿no? Y está creciendo muchísimo y yo creo que es uno de los ejemplos claros de que justo lo que me preguntabas, ¿no? O sea, tú agarras un Ajá. atleta y puedes decir, ¿sabes qué? O sea, tú haces este deporte y está muy bien, pero deberías de hacer otra cosa, ¿no? O sea, ahorita tengo una triatleta, que no voy a decir su nombre para no quemarla, Sí, 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 no pero, pasa nada. pero es muy mala para el triatlón y tiene un talento espectacular para el trail running. Ok. Y entonces estoy en ese punto de cámbiate de deporte, o sea, acá sí la vas a reventar, acá vas a ser un super elite y acá no va.
Hoy en día tengo una chica que se llama Karina Carsolio, que cerró el año pasado en el top 5 del mundo en Skyrunner, que son carreras de trail running de demasiada altimetría y muy técnicas. Nunca lo había logrado un mexicano. Y Karina, cuando llegó conmigo hace 2 años, fue la misma historia, ¿no? Ella corría hacia trail, traía una idea, pero como que traía un concepto diferente. Y cuando la empecé a conocer, le dije, Cari, es que tú puedes estar en las mejores 10 del mundo. Nah, ¿cómo crees que no sé qué? Y pues bueno, el año pasado, por ejemplo, una carrera muy emblemática, el trail en Europa, que es la carrera de Sigma, quedó en segundo lugar general, ¿no? Y luego después entraron varias de Skyrunner, donde entró test, top 2 y la reventó cañón, ¿no? Entonces, definitivamente me queda claro que la fisiología, los laboratorios, el análisis, no lo son todo. Definitivamente mucho tiene que ver la calle, el barrio, como les digo yo, ¿verdad? Pero sí te da mucha información para conocer una persona y poder saber qué cualidades tiene y a dónde puede llegar o no, ¿va? Y muchas veces le vemos cualidad al atleta y a veces lo que le falta al atleta es la cabeza, tristemente. Y ahí topamos bien duro, ¿eh? O sea, ya nos ha tocado, Estefanía, gente con un talento espectacular, pero que a la hora de que se trata ya de sufrir realmente, no llegan, ¿no? Y ahorita estamos en ese proceso de ver de qué manera podemos apoyar más a los atletas con el tema de la cabeza, porque sí es un parteaguas entre ganar y perder. Pues justo me estoy como entrenando eso, estoy haciendo como metodología de Mindset and Performance Coaching, como Qué para padre. apoyarles en esa parte emocional, ¿no? Emocional y de mindset. Sí, Porque justo eso que dices, o sea, ¿cuántas veces en las largas distancias la mente te puede acompañar a terminar cuando tu cuerpo está destruido o la mente te puede hacer llegar o te puede destruir, una de dos? sí. Hoy en la mañana en el camp, uno de los chavitos que estaba aquí en el camp le dolió la rodilla y estaba como un poquito frustrado y, y le platicaba una anécdota de que en alguna entrevista que me hicieron que yo les decía que el atleta de alto rendimiento tenía que tener mucha disciplina, eh, ser muy ordenado, pero que tenía que tener una particularidad muy importante que era ser muy resiliente. Porque el deportista de alto rendimiento por cada victoria tiene 20,000 fracasos atrás. Y el que no es capaz de gestionar esa energía del fracaso, no logra crecer, ¿no? Mucha gente va bien, tiene una expectativa muy grande en la competencia y tiene por algún motivo un fracaso y si no se levanta, se acaba la vida deportiva de esa persona, ¿no? Y le contaba una anécdota justo de Tomás y otra de Gerardo Ulloa, de dos momentos que yo recuerdo en sus vidas con una cuestión de resiliencia muy cañona. Y una de ellas fue Tomás cuando debutó en Canadá, en Mont-Tremblant, en el 73. Eh, Veníamos de un mundial fracasado porque llegamos muy bien al mundial y no pudo competir. No llegamos a tiempo a la zona de transición por un tema ahí de que no sabíamos que no podía llegar en vehículo propio, tenía que ir con el vehículo del transporte de la organización y cuando llegamos había un cerco, no nos dejaron pasar, un show. El caso es de que no llega, se siente frustrado, fracasado, de ahí viene Canadá, se va con mucho tiempo de anticipación y no llega a su bici. Y pasa un día, 2 días, 3 días y la bicicleta no llega. Y estábamos un día previo a la competencia en la mañana sin bicicleta, tratando de ver si consigamos prestada o rentada una bici. Y Tomás estaba destrozado mentalmente, ¿no? Y yo le decía, enfócate, por algo pasan las cosas, no sé qué, tal cual. Pues por una obra y gracia del Espíritu Santo llega la bici como a las 12 del día previo a la competencia, imagínate. Y Tomás traía una vibra de que, nah, pues es que no he soltado, no he probado la bici, un montón de cosas, toda el área negativa a tope, ¿no? Y fue así que, a ver, güey, despierta, ¿no? Con calma, enfócate, ya estamos aquí, no sé qué. Y yo creo que fue la primer carrera
a nivel internacional de Tomás que realmente fue trascendente, que hizo podium y que se quedó a un minuto de Lionel Sanders y que corrió el segmento de la carrera a pie mucho más rápido de Lionel Sanders, ¿no? Entonces, cuando pasa este 73, lo agarro y le digo, a ver, mira, para cualquiera pudo haber sido tu peor carrera el haber tenido el estrés que no llegaba a tu bici, y de ahí, en menos de 24 horas, se convirtió el mejor resultado deportivo de tu vida hasta el día de hoy, al lado de un triatleta consolidado como Lionel Sanders, ¿no? Porque pues una cosa es ir a un triatlón desconocido donde no hay nadie o no hay nivel y que pueda hacer podium, y otra cosa es que hagas podium con él, ¿no? Wow. Entonces, le decía yo a este chavo, le digo, eso es la resiliencia, ¿no? O sea, obviamente la mente te va a traicionar, te la va a jugar mal, te va a sentir que ya derrotaste, fracasado, etcétera, pero quien tiene esa capacidad de levantarse, yo creo que ese es un talento que tiene que tener el deportista de alto rendimiento. Y hay mucha gente que es muy buena, que empieza a tener buenos resultados y va creciendo y de repente tiene uno o dos fracasos y tira la toalla. Y perdemos mucho talento deportivo porque no tiene la capacidad de la resiliencia. Entonces, para mí, hoy en día, cuando se acerca un elite o un futuro elite, creo que ese es uno de los puntos importantes que busco, además de todos los aspectos de rendimiento que pueda llegar a tener, ¿no? Me encanta porque aparte esto es como que lo que estoy escuchando es toda esta como todos los talentos que has ido capturando, ¿no? Como que tienes un ojo, aparte de todo la data y los estudios que traes, pero como que traes el ojo de, a ver, tú traes esta potencial, vamos a usarlo así, ¿no? O sea, como que potenciando verdaderamente las habilidades de las personas y yo creo que también eso para uno, o sea, que tener a alguien como tú que les des empujón, que crea en ellos, o sea, yo creo que eso también tiene mucho peso. Yo creo que es importante canalizar a la gente. O sea, hemos hecho muchos scouting de ciclismo de montaña, de ciclismo de ruta, ha ayudado a generar proyectos muy grandes en el ciclismo. Eh, en el triatlón, por alguna u otra razón, no hemos podido como hacer lo que quisiéramos a nivel olímpico y sprint. Algún momento, algún día en la vida se logrará. En el triatlón de larga distancia, creo que ahorita estamos teniendo buenos exponentes y cada vez están madurando más y se está haciendo un grupo muy padre, ¿no? O sea, se acaba de unir Arlet, una chava que hace 4 años no sabía nadar, hacía CrossFit, empezó a hacer ejercicio en la pandemia y ahorita hizo un carrerón en Campeche, metiéndose al tercer lugar general en Elite. Y son esas Wow. historias que están padrísimas, ¿no? O sea, la chava es nutrióloga, chambeaba en Aguascalientes, la empecé a entrenar, empezó a mejorar mucho y me dice, ¿sabes qué? Sí quiero ser elite, me quiero dedicar de lleno. Entonces le dije, bueno, ¿te quieres dedicar de lleno? Realmente, le digo, te tienes que venir a León, porque si no, puedo en línea desarrollar tu potencial, pero no hay como que te tenga aquí, ¿no? Y yo la admiro mucho porque tomó una decisión durísima, o sea, renunció a su chamba, dejó todo y tiene 4 meses que llegó acá a León y ahora que regresó de Campeche con Podium le dije, ¿qué onda, Arlet? Ahí está el resultado de tu sacrificio, de haber dejado la comodidad de tu casa, le digo, ahí está reflejado. Ahora, pues toca seguir trabajándole, ¿no? Pero yo creo que es eso, yo creo que la parte más importante es encontrar en la persona sus habilidades y lo que le apasiona. Tienes que como que encontrar esas dos cosas para que realmente suceda la magia, ¿no? Porque puede haber alguien que sea muy bueno en algo, pero si no le apasiona, Wow. tampoco va a funcionar, ¿no? Creo No, que no va a jalar. y justo eso es lo que tú haces, ¿no? Haces lo que te apasiona y por eso has llegado tan, tan lejos en crear este centro y todo lo que sigues logrando. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo. Pichu, ¿con qué te gustaría que la gente se quedara el día de hoy de nuestra charla? Pues yo creo que me gustaría que se quedaran con eso, ¿no? De que hagan lo que les apasione, lo que les guste. A todos los que somos mortales, les digo yo, que trabajamos, que tenemos hijos, que hacemos deporte por gusto, créanme que es
es un punto de equilibrio muy importante esta disciplina, el deporte, que no lo suelten. A veces cuesta más, pero yo les he comentado, le he dicho a la gente, las veces que he hecho un evento de Ironman, ya tengo unos años que me retiré del Ironman, pero cuando hice un par de eventos Ironman, o ahorita que estoy haciendo trail running de 50 kilómetros, eh, cuando más tengo que entrenar, creo que es cuando más me enfoco. Entonces, como que esta parte ayuda mucho a tener metas y objetivos, ¿no? Y a todos los chavos que en algún momento tienen como la ilusión de ser elites, eh, lo que yo les diría es que luchen por su sueño, eh, estén enfocados en realmente estar haciendo las cosas bien, pero lo más importante que trabajen esas tres cualidades, ¿no? La disciplina, el orden y la resiliencia, porque creo que son los puntos fundamentales para que realmente crezcan, ¿no? Puede haber gente con mucho talento y si no es disciplinado o no es ordenado, mejora un montón, pero llega un punto donde se estancan y pues ya no avanzan más allá, ¿no? Entonces, como que es trabajar esta. Hay una historia de una niña chilena eh, que es ciclista de ruta y vino a México aquí con nosotros 6 meses a prepararse para clasificar a Juegos Olímpicos de París en la distancia de contrarreloj. Estuvo entrenando 3 semanas aquí en México con nosotros, les hicimos pruebas, le hicimos todo, Aranza. A ella, estuvo ella aquí con su esposo, estuvimos trabajando muy intenso. Se regresa a Chile para hacer el Campeonato Nacional de Contrarreloj, que ahí determinaba la clasificación a Juegos Olímpicos. Y un día antes de la competencia, le matan a su hermano. No, Le pegan allí por lo que hicieron como asaltar o no sé cómo estuvo el tema, y le pegan un balazo y se muere el hermano un día antes de la contrarreloj. Y el esposo me habla y me dice, oye, está devastada, no sé qué, no sé qué. Le digo, ¿qué le digo? Me dice, es que no está para decirle nada, o sea, es complicadísimo, no sé qué, tal cual. Le mandé un WhatsApp que buscara sus sueños, por lo que estaba trabajando, que le dedicara a la carrera, etcétera. Traté dentro de esto, hacer una cuestión, pues, ¿qué haces? O sea, no lo puedes inspirar, no le puedes decir, échale ganas. Pues, ¿cómo le echas ganas? O sea, con esa noticia, estuviste trabajando bien duro, te vas a jugar el pase a Juegos Olímpicos y un día antes te matan a tu hermano. O sea, neta, está muy cañón. ¿Y qué crees? no, Ganó y clasificó a Juegos Olímpicos. Ahora, en mayo, viene una temporada de 5 semanas para empezar a prepararse, para ir afinando todos los detalles para Juegos Olímpicos. Y esas son las historias que te digo que ese tipo de problemas, esa resiliencia, o sea, imagínate, si ella que le matan a su hermano no tuvo ese fracaso y ese claudicar, ¿qué pasa con estos chavos que quieren ser elite y se les poncha la llanta y no acaban una carrera? O sea, güey, pues es lo de menos, cabrón. Vas a tener 20,000 carreras para demostrar, ¿no? Entonces, por eso creo que esa cualidad, e insisto mucho, esa cualidad de la resiliencia en el deportista elite es fundamental. Y si tú que me estás escuchando quieres ser elite, tienes que empezar a trabajar esa parte porque por cada victoria va a haber 20,000 fracasos. Eso es me encanta. sí o sí. Pues muchísimas gracias. Y bueno, les voy a estar dejando la información. Por ahí también, si siguen a Pichu en sus redes, también va y visita otras ciudades. Si no, pueden ir a visitar Disneyland de triatletas en Guanajuato. Pero por ahí veo que también has estado haciendo como que tours, ¿no? Para hacer pruebas. Sí, estamos tratando de irnos acercando a otras áreas. Ahorita estamos yendo mucho a San Luis Potosí, Querétaro y Ciudad de México. Y yo creo que para verano vamos a empezar a abrir fechas ya en el norte. Por ahí nos están pidiendo mucho Tijuana y Monterrey. Y probablemente vamos a empezar a ir también al sur. Porque sí, pues queremos también como abarcar un poquito más, ir a visitar, porque a veces pues, sí está complicado venir, ¿no? Sí, ya va a ser como los consulados de Aquiles para la embajada y los consulados. Pues muchísimas gracias. Esperemos que disfruten nuestra charla, la compartan
y nos den 5 estrellitas. Claro que sí. Gracias por ser parte de esta comunidad de atletas inspirando atletas. Este espacio es traído a ustedes en colaboración con Ohana Triathlon, donde atletas de todo tipo nos comparten sus experiencias y lecciones aprendidas a través del deporte. Los invito a suscribirse al podcast y ponerse en contacto conmigo a través de la página en Instagram de Tricharlas, donde me pueden dar sus comentarios, sugerencias, si conocen a alguna persona que tiene una historia para compartir con nosotros. Y estamos en contacto.